Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver cosas básicas que a lo mejor algún alumno no está familiarizado, especialmente las personas que hace mucho que no están escolarizadas y tienen que recurrir a sistema Windows básico y Word. Entonces, en este caso vamos a trabajar con una versión de Word un poquito vieja, pero es efectiva, Word 2007, ¿sí? Estamos corriendo bajo un sistema XP de Windows y nos vamos a centralizar en cómo hacer una nota formal. Esta ejercitación está basada en un proyecto de hacer un currículum y adjuntar al currículum una nota de presentación. Es recomendable cuando uno presente un currículum presentar una nota de presentación previa al currículum. Entonces vamos a hacer este proyecto entre todos, entre ustedes y yo, y vamos a ir viendo qué cosas son importantes colocar al respecto bajo el programa Word. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre recuerden, vamos a hacer un breve análisis del sistema de archivos en los sistemas operativos base Windows. Entonces, fíjense, yo acá he abierto el programa Office, en especial Word 2007. Cuando voy a trabajar, ustedes acuérdense, siempre cuando vayan a trabajar, yo voy a trabajar sobre esta nota y se las voy a comentar, pero ustedes cuando inicien el programa, tienen que recordar que tienen que guardarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En este caso, vamos aquí, vamos a la opción guardar como y guardar como documento de Word. ¿Sí? Es muy importante guardar como y no guardar, porque guardar como nos dice dónde vamos a ir a guardar el archivo. ¿Sí? Las unidades de información en la computadora se llaman archivos. Entonces, fíjense, acá voy a mi PC y dentro de mi PC voy a tener distintos lugares donde yo puedo guardar la información. Esto es así en Windows. En Windows, los lugares donde yo puedo dejar la información son llamados unidades de almacenamiento y están diferenciados por letras mayúsculas. En este caso voy a separar esta y dentro de esa unidad de almacenamiento puedo tener distintas carpetas que ya he armado u otras. Les recomiendo ir acá arriba, seleccionar, crear una nueva carpeta, colocar un nombre característico de la carpeta donde voy a trabajar y aceptar. Yo en este caso ya tengo una carpetita creada con el nombre Curriculum Vitae. Entonces, esta información que voy a guardar ahora, ¿sí? Que le voy a poner nota de presentación, ¿sí? Nota de presentación es el nombre del archivo. Acuérdense entonces que todas las unidades de datos en una computadora son archivos. Entonces lo voy a denominar de esta forma y va a estar dentro de la carpeta Curriculum Vitae, que a su vez está en la unidad H. ¿Sí? Entonces, esta organización la tenemos que saber para después recuperar la información que queramos. Entonces, ya tenemos este trabajo guardado en ese archivo o file en inglés. Entonces, fíjense, vamos a ver la macroestructura de un texto formal, ¿sí? Que en este caso lo vamos a relacionar con una nota de presentación de un currículum vitae que va a ser enviado para una posición X de trabajo. Entonces, vemos que la nota formal, ¿sí? Tiene bloques característicos a nivel de macroestructura de texto. Si este texto lo alejamos un poquito, podemos ver a grandes rasgos esto, que esta información que está acá arriba es el lugar y la fecha cuando se emite la nota. Este bloque de texto acá es a quién va dirigida la nota, que representa un estilo formal con
una barrita ID, esto significa su despacho, es una situación de formalidad en una nota, y después tenemos párrafo. Fíjense este detalle, cuando colocamos la D esta, la otra información, o sea, los párrafos que van a estar a continuación tienen que iniciarse en esta línea, en esa línea, ¿sí? Entonces fíjense, bueno, acá yo me fui, voy a volver esa información para que me quede en la misma línea de texto. Entonces, en una nota como cualquier otra, se recomienda por lo menos al menos 3 unidades de texto, llamadas párrafos. Un párrafo inicial o un saludo inicial, un párrafo donde ustedes van a explicar el cuerpo del mensaje o las características del mensaje mismo, y un párrafo final donde explique o comente el saludo. Entonces, un inicio, un cuerpo del mensaje y un saludo final. Estos al menos 3 bloques de información o párrafos tienen que estar en esa nota formal. Y al final, la firma, el nombre completo y el DNI o documento de la persona que va a enviar el currículum. En este caso, en particular, voy a describir que, por ejemplo, acá el lugar y la fecha. En este caso, como vamos a enviar en un ejemplo al jefe de recursos humanos de una escuela por una posición de trabajo de preceptoría, entonces fíjense, colocamos como saludo inicial, me dirijo a usted y con el propósito de hacerle llegar mi currículum vitae. Ahí abro el plano en relación al trabajo de preceptor que solicita la institución. Después seguimos, por ejemplo, al respecto, quiero comentarle que tengo una experiencia en el cargo de 5 años y poseo una variedad de capacitaciones acordes con el ámbito educativo y la administración pública. Todas las probanzas quedan a su disposición para su análisis. Este es un ejemplo. Sin más, me despido de usted. Seguimos con mi mayor consideración, a la espera de conocerlo cuando lo estime necesario. Lo he redactado así, obviamente esto se puede redactar de otra forma, es a fines ilustrativos. Cuando trabajamos con Word es muy importante que cada uno de ustedes primero redacte, y una vez que tenga todo redactado, ¿sí?, vayamos de vuelta a esta opción de inicio o en especial volvemos a la parte de opción guardar, ¿sí? Cuando hemos hecho un guardar como al principio, direccionamos dónde va a estar guardado el documento, en este caso este archivo. Luego de ese guardar como, todos los otros guardados que hacemos se ejecutan directamente y van a ir a parar al lugar donde ya lo he querido direccionar. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para ser prácticos cuando realizamos una nota? En Word, ¿sí?, y acá he puesto algunas cositas para que ustedes se den cuenta. Vamos a hacer un poco más grande la información. Fíjense lo que pasa acá. Van a notar que hay como un subrayado verde. En Word eso significa que puede haber un error en la parte de sintaxis o en la forma que hemos unido las informaciones en la oración. O sea que puede haber un error en la forma de unir las palabras y puede ser que no se entienda esa información. Y fíjense, otra cosa que he puesto acá a propósito, la vamos a verificar. Es muy importante que se haga un control de la parte ortográfica, y más cuando vamos a presentar algo para una cuestión laboral. Fíjense acá entonces que Word lo que suele hacer, que cuando hay errores
gramaticales, coloque una línea roja abajo. Fíjense que eso es un error gramatical. Entonces les doy opciones para corregirlo. Una puede ser, seleccionamos el texto, o sea, lo estamos pintando, botón derecho, vamos a la parte de ortografía, o también, si no, el sistema nos va a dar distintas opciones que podemos ir cambiando. Obviamente Provenza se escribe con B alta, con lo cual hay un error. Voy a ejecutar ortografía y fíjense que ahí me da el error, me dice cuál es la sugerencia que da el sistema y la opción o de omitirlo o de cambiarlo. En este caso voy a cambiar y automáticamente en el mismo texto se me cambió por la corrección ortográfica correspondiente, ¿sí? Entonces, nunca olvidar ejecutar la opción de corrección, ¿sí? Eso también, según la versión que tengan instalada, puede estar en los diferentes menús. Por ejemplo, acá tenemos inicio, insertar, diseño, referencias y acá en revisar, por ejemplo, en la opción revisar, ortografía lo tenemos acá a la parte izquierda. Entonces pueden llegar por esa forma o si no directamente, como les digo, seleccionar el texto, botón derecho y o seleccionar el grupo de palabras y van a la parte de ortografía. Bien, ¿qué otra cosa importante? Una vez que ya tengamos el texto y una vez copiado, ¿qué hacemos? Podemos en este caso seleccionar la tipología de letra que queramos usar, ¿sí? En una nota formal no conviene ir cambiando el tipo de letra, sino que directamente colocar toda la letra con una misma altura o tamaño de letra y un tipo de letra característico. Si fuera así el caso, pinto todo el texto, voy a seleccionar el tipo de letra que quiero trabajar, por ejemplo esta, y le asigno, supónganse, el tamaño 12, estándar. Y directamente van a encontrar que todo ese texto quedó acorde al tamaño que he elegido, pero fíjense que a lo mejor puede haberse desplazado un poquito los bloques de información con respecto a la línea esquemática que les comenté recién. Entonces ahí está bien, perfecto, es lo que yo quiero transmitir. Antes de imprimirlo o mandarlo, lo verificamos nuevamente. Tenemos que tener precaución entonces en los márgenes, ¿sí? Las cuadrículas, las reglas. Esto es una cuestión de práctica, ¿sí? Hay que practicar hasta que nos salga bien. Y podemos hacer muchos borradores hasta que la información de texto esté realmente validada según lo que nosotros queramos transmitir. Entonces, guardamos nuevamente y ya nos queda el trabajo listo para imprimir. Espero que les haya servido. Muchas gracias.